Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una emisión más de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Alejandra Cardona y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Mauricio Montoya, Erika Arango, Andrés Correa, Álvaro Tangarife y Edwin Solórzano. Hoy, en nuestra modalidad cartográfica, viajaremos a Hungría y conoceremos algunas de las costumbres, tradiciones y prácticas a partir de las brevedades que hemos seleccionado para que ustedes, interlocutores y oyentes, disfruten de este espacio. Harold Kremer expresa que el minicuento debe ser capaz de expresar, a través de lo mínimo, la infinita complejidad del ser humano. Los fragmentos que compartiremos en este programa de algunos escritores húngaros se consideran brevedades que utilizan, como diría Kremer, un lenguaje preciso y sin ripios, y abordan temas precisos como la muerte, el amor, la cultura, la vida, la patria, entre otros. Así, abrimos la puerta para que ingresen a Hungría y caminen junto con nosotros. Bienvenidos. István Orkeny, escritor y dramaturgo húngaro, es conocido como el inventor del cuento de un minuto. Él expresa, a propósito de las brevedades, que los cuentos anexos, a pesar de su brevedad, son obras de plena validez. Su principal ventaja consiste en que uno ahorra tiempo con ellos, puesto que no exigen una atención desmedida, de esas que se prolongan por semanas o meses. Mientras se cocinan los huevos pasados por agua, o mientras logramos comunicarnos con el número telefónico que estamos marcando, leamos un cuento de un minuto escrito por Orkeny. El conductor. József Perezlenyi, desplazador de materiales, se detuvo con su coche Wartburg matrícula número CO 7514 junto al kiosco de periódicos de la esquina. «Deme un noticias de Budapest». Lamentablemente se agotó. «Deme uno de ayer entonces». También se acabó. Pero casualmente tengo ya uno de mañana. ¿También ahí aparece la cartelera del cine? Eso sale todos los días. Entonces deme ese de mañana, dijo el movilizador de materiales. Se volvió a sentar en su coche y buscó la programación de los cines. Después de un rato encontró una película checoslovaca, Los amores de una rubia, de la que había oído hablar elogiosamente. La proyectaban en el cine Cueva Azul de la calle Stasio a partir de las 5:30. Justo a tiempo. Todavía faltaba un poco. Siguió hojeando el diario del día siguiente. Le llamó la atención una noticia acerca del desplazador de materiales József Perezlenyi, quien, con su coche Wartburg matrícula CO 7514, se desplazaba con una velocidad mayor a la permitida por la calle Stasio y no lejos del cine Cueva Azul chocó de frente con un camión. El descuidado conductor murió en el acto. «¿Quién lo diría?», pensó Perezlenyi. Miró su reloj. Ya pronto serían las 5:30. Guardó el periódico en el bolsillo, se puso en marcha a una velocidad mayor de la permitida y chocó con un camión en la calle Stasio, no lejos del cine Cueva Azul. Murió en el acto, con el periódico del día siguiente en el bolsillo. El ave mítica Turul es, según las antiguas leyendas húngaras, un enorme halcón o águila.
que formaba parte intrínseca de la vida religiosa de este pueblo proveniente de Asia Occidental. Según el autor de la crónica húngara Simón Kőszeg en el siglo XIII, la imagen del turul habría formado parte del escudo de armas de los húngaros desde Atila el Huno hasta la época del príncipe Isa de Hungría, y el término provendría del togrul o turgul en el idioma turco. Según la mitología húngara precristiana, el ave turul vivía en la cima del árbol de la vida, el cual contenía el universo. El ave cuidaba de las almas de los recién nacidos en forma de pequeños pájaros que vivían en la copa del árbol. El turul era el mensajero entre los dioses y los humanos, el guardián del orden y del equilibrio en el universo. Cuando el príncipe húngaro Ujeg y su esposa Emese esperaban un hijo, sería el turul quien se le aparecería en sueños a Emese y le auguraría gran nobleza y éxito a su hijo, como nuevo líder de los húngaros. Por esto, el hijo de Emese sería conocido como Almos, en húngaro aquel del sueño. Almos conduciría a los húngaros hacia Europa Oriental, y su hijo Árpád se convertiría en el gran príncipe húngaro, fundador de la dinastía de los Árpádes, a la cual perteneció San Esteban I de Hungría. A continuación, escucharemos esta leyenda que circula en la tradición oral y nos cuenta sobre este ser mitológico. Emese, la esposa del príncipe húngaro Ujeg, descendiente del temible Atila, el rey Huno, de quien quedó embarazada, tuvo un sueño en el que se le aparecía el turul, y en este sueño un arroyo cristalino brotaba de su vientre, y a medida que el arroyo corría hacia el oeste, crecía hasta convertirse en un poderoso río. El arroyo estaba definitivamente relacionado con su embarazo y lo que de él nacería. En otra versión de esta leyenda, se habla más bien que es un río azul, no cristalino, lo que brotaba de la doncella, y que se trataba del Danubio. Asimismo, esta versión relata que el hecho aconteció en el año 819, y que fue el mismo Turul quien embarazó a Emese mientras dormía y luego profetizó que daría a luz un hijo que produciría un linaje de reyes, y le auguró gran nobleza y éxito como nuevo líder de los húngaros. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Sándor Márai es un escritor húngaro de origen burgués reconocido por obras como La mujer justa, Divorcio en Buda, El último encuentro, La amante de Bolzano, La herencia de Esther, entre otros. En sus narraciones revela la experiencia de un hombre que vivió la Segunda Guerra Mundial, se interesó por los problemas políticos, sociales y culturales del siglo XX en el contexto de Europa y estuvo exiliado de su país hasta el último día de su vida, que terminó con un disparo en la cabeza en el mes de febrero del año de 1989. Los fragmentos que escucharemos a continuación son retomados de algunas de sus obras, entre ellas del último diario que escribió entre 1984 y 1989. Este diario hace parte de los 6 tomos que configuran los relatos autobiográficos del autor, de los cuales 5 fueron escritos durante su exilio, que empezó en 1948. En estos microrrelatos podemos apreciar la intensidad con la que Sándor Márai construye imágenes sobre las calles, hombres, mujeres, olores, ideologías y tradiciones de Hungría y su capital, Budapest.
Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría. Se construyó, como tal, el 17 de noviembre de 1873, al unificarse las ciudades de Buda en la orilla oeste del Danubio y Pest en la orilla este. A través de los ojos de Comives, personaje de la novela Divorcio en Buda de Sándor Márai, veamos a Pest, la parte nueva de la gran ciudad, en la orilla izquierda del río ancestral, ese río que une varios países. Comives veía sus imponentes edificios, sus modernas casas de pisos con fachadas lisas, pintadas de colores vivos, donde por encima de los estrechos divanes y de los sofás modernos e incómodos había estantes con libros hechos para aclarar la imagen del nuevo mundo, libros inquietantes que generan dudas, libros que intentan explicar las cosas y que proclaman sus verdades de una manera cruel, libros que a veces llegaban a la fiscalía y sobre los cuales él mismo, como juez, tenía que opinar en ocasiones. Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, Budapest cuenta con varios sitios que son patrimonio de la humanidad, entre los que se incluyen a orillas del Danubio el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrassy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo. Otros puntos destacados incluyen un total de 80 manantiales geotérmicos, el mayor sistema de cuevas de aguas termales del mundo. Volvamos con el abogado Comives para ver el resto de la ciudad a través de sus ojos. Se volvió hacia el panorama más histórico de Buda, en la orilla derecha del río, y contempló un tanto aliviado la imagen conocida, digamos, tradicional, como si después de un largo viaje regresara por fin a casa. El paisaje de la orilla derecha representa el pasado de la ciudad, con su exposición de objetos litúrgicos y sus ruinas. Miró largamente la vista que Buda le ofrecía, los edificios históricos que conservaban y expresaban algo muy valioso, algo que para él era más que un recuerdo, más que una tradición. Se regocijaba con la noble imagen de la iglesia de la Coronación rodeada de andamios, con la visión de los edificios públicos elevándose en lo alto, como castillos medievales que expresan el pensamiento histórico con la solidez de sus piedras. Comives se resistía a aceptar que el significado histórico que el barrio del castillo expresaba con sus baluartes orgullosos, casi soberbios, resistentes al paso del tiempo y a los cambios de las modas, hubiese llegado a su final. Entonces aún reinaba la paz, aunque no se pudiera hablar de una paz verdadera. Era el tiempo de transición entre dos guerras. Las fronteras no se habían abierto del todo, pero los trenes ya solo se detenían durante un breve lapso ante las barreras fronterizas. Los hombres, movidos por un optimismo asombroso y una inconsciencia dichosa, pedían préstamos a largo plazo. Y no solo los hombres, sino también los países. Y lo que era aún más asombroso, no solo los pedían, sino que además se los concedían, y construían casas grandes y pequeñas, y en general se comportaban como si una época dolorosa y atroz de la vida de la humanidad hubiera llegado definitivamente a su fin y comenzara una nueva era en la que todo volvería a estar en su lugar, en la que de nuevo se podrían hacer planes, tener hijos, mirar hacia el futuro y ocuparse de todos los asuntos agradables y un poco superfluos del ámbito individual. En Europa, en aquel breve de transición entre las dos guerras, todos nos movíamos con cierta desconfianza, como si alguna vez hubiésemos sido víctimas de un atraco. Tanto individuos como naciones procurábamos mostrar cordialidad, parecer abiertos y magnánimes, pero en secreto, por si acaso, guardábamos un revólver en el bolsillo de los pantalones y de vez en cuando
Alarmados nos llevábamos una mano temblorosa al bolsillo interior de la chaqueta para buscar la cartera, justo a la altura del corazón. Es probable que no solo temiéramos por nuestra cartera, sino también por nuestro corazón y nuestra conciencia. No obstante, se podía viajar de nuevo. La música que nos acompaña en este episodio es de Béla Bartók, músico húngaro que se destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa Oriental. Bartók logró crear una de las obras más originales de la historia, en la que se sintetizan los ritmos y escalas de la música folclórica. Fue pionero de la musicología práctica y es considerado uno de los mayores compositores del siglo XX. Escuchemos. Hablar sobre autores húngaros contemporáneos puede resultarnos algo recurrente, pero referirnos a escritores húngaros que ya desde tiempos remotos escribieron sobre el Nuevo Mundo resulta tal vez más particular o extraño. En 1559, István Székely fue el primer autor de lengua húngara que relató el descubrimiento del Nuevo Mundo para sus coterráneos y contemporáneos. Por aquella época, Székely contaba lo siguiente: Américo Vespucio y Cristóbal Colón hallaron a la sazón la tierra anteriormente desconocida por la gente de Europa, Asia y África. Estos descubridores llegaron a los caníbalos. Estos caníbalos toman carne de hombre, andan desnudos. Cuando los descubridores desembarcaron en sus tierras, los caníbalos empezaron a luchar contra ellos, pero los hispanos los derrotaron. En sus cocinas es común hallar hombres asados en brocheta y carne de hombre en grandes ollas. Estos eran algunos de los relatos que escritores húngaros hicieron llegar hasta sus tierras. Otro de ellos, bastante reconocido, fue el misionero Francisco Javier Eder, quien vivió en el Perú durante varios años y tras su muerte, solamente en 1791, un discípulo suyo publicó una descripción sobre los pueblos que aquel había conocido en el Perú. Este misionero los identificaba como paganos, con creencias supersticiosas. También los llamaba caníbalos, haciendo referencia a aquellos que comían carne humana, y en sus textos habló también sobre la vida espiritual y sus costumbres, relacionadas especialmente con el matrimonio, los bailes y las fiestas. Pero los relatos sobre estos personajes del Nuevo Mundo no quedaron allí. Para muchos, entre ellos Pál Bertalanffy, un escritor húngaro, que en el siglo XVIII siguió un poco el modelo europeo para describir a los indios y los llamaba a sí mismos como salvajes. En algunos de estos relatos habla que muchos de ellos querían hacer florecer el comercio, la artesanía y las ciencias, pero que su poca inteligencia no se los permitía. Además, encontramos muchos otros relatos donde los húngaros hablaron a sus coterráneos sobre lo que encontraron en estos territorios. Podemos encontrar también algunos de los relatos de figuras como Pál Rosti, que ya para el siglo XIX se maravillaba de muchos de los lugares que visitó en el Nuevo Mundo. Entre ellos fue uno de los primeros que propagó el conocimiento geográfico de estos territorios gracias a la incipiente fotografía.
Sus viajes se dieron específicamente por lugares de los Estados Unidos, pero también por zonas de la América Central, algunas zonas antillanas, pero sobre todo en Caracas y México. Desde allí no solo realizó una gran cantidad de fotografías, tratando un poco de hacer emulación o imitación de los viajes de Humboldt, sino que también describió a los nativos de distintas maneras. Dice este personaje húngaro: los indios están a un nivel muy bajo del desarrollo mental. Son tontos, no por ser una raza incapaz de la cultura, puesto que su historia atestigua que antes produjeron un desarrollo admirable en las artes y las ciencias, también en la astronomía. No obstante, por falta completa de educación, su razón está ligada a supersticiones y por su inmensa terquedad prefieren soportar la miseria, la opresión y una situación socialmente infame que hacer lo mínimo para salir de ella o mejorarla. Así entonces, vemos cómo muchas de estas opiniones de autores húngaros eran tal vez opiniones eurocéntricas que por aquellos tiempos se sostenían para hablar sobre el Nuevo Mundo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Joseph Pulitzer fue un editor estadounidense de origen judío húngaro que originó la llamada prensa amarilla y por los premios periodísticos que llevan su nombre, los premios Pulitzer. Estos premios son galardones por logros en el periodismo impreso y en línea, la literatura y la composición musical en los Estados Unidos de América. Fueron establecidos en 1917, según las disposiciones del testamento del editor estadounidense de origen judío y húngaro Joseph Pulitzer. La Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, está a cargo de su administración. Los premios se otorgan cada año en 22 categorías, incluyendo en ciertas ocasiones un reconocimiento especial adicional. Imre Kertész fue un escritor húngaro nacido en Budapest. Fue el primer húngaro en recibir el Premio Nobel de Literatura, que le fue otorgado en el año 2002 por su obra Sin Destino. A continuación, escucharemos un fragmento de esta narrativa que revela la frágil condición humana. En ese momento, de repente, sentí que me arrepentía de algo. Cuando todavía vivía en mi casa, encontré por casualidad un libro en el estante. Se trataba de un libro cubierto de polvo que probablemente nadie había leído jamás. El autor había sido un preso. Yo empecé a leerlo, pero no pude acabarlo porque no lograba entender el razonamiento del escritor. Me pareció que los protagonistas tenían nombres muy largos, muy complicados, imposibles de retener, y al fin y al cabo, aquel libro no me interesaba en absoluto. Después de todo, yo aborrecía la vida de los presos. Ahora que, sin lugar a dudas, lo iba a necesitar, no tenía ni idea de lo que allí se narraba. Lo único que recordaba era que el preso decía que se acordaba más de los primeros días de su cautiverio que de los últimos, a pesar de que estos estaban más próximos al período en que escribió su obra. Esa sola idea ya me pareció sospechosa, pues creía que se trataba de una mentira. Sin embargo, ahora sé que decía la verdad. Yo mismo recuerdo mucho mejor el primer día que todos los siguientes. Cuando Cristo volvió. Fragmento introductorio de John Sierra. Cuando Cristo volvió en 2012, nadie lo notó. Ni las numerosas sectas cristianas, ni estudiosos de las escrituras o místicos e iluminados, ni empresarios o charlatanes que lo han esperado desde siempre. Ni por supuesto, y como es obvio,
la misma Iglesia se percató de su tan anunciada pero inadvertida vuelta. Según Gil Potes, teólogo renegado, quien le ha seguido la pista por más de 15 años, Jesús presumiblemente pudo haber regresado desde mediados de los 80 del siglo pasado, pero este solo puede constatar su retorno desde hace unos 8 años, cuando el Redentor se bajó de un bus destartalado en una aldea polvorienta de Asia Central, donde se presentó como un humilde vendedor de sombreros una tarde soleada de domingo. Como cualquier otro mercader, se dirigió a la feria con sus fardos que tendió junto a otros comerciantes. Potes fue testigo del hecho y, aunque agnóstico, aseguró haberlo reconocido instantáneamente. Una desconcertante sensación que contradice sus principios y razón. Desde entonces, la necesidad de comprobar tan singular hecho se ha vuelto en él una obsesión y manda un grito de ayuda a quien por mínima casualidad tuviera información que corroborara su trascendental búsqueda. Damos fin a este episodio de nuestra modalidad cartográfica dedicada a Hungría. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio, a Jorge Benjumea en el máster, a quienes me acompañaron en la mesa, a Edwin Solórzano por la producción y narración de los textos ambientados desde su estudio de Voces Alas, Volamos tu imaginación. En Podcast al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos podrán conocer más de su trabajo narrativo y, por supuesto, a ustedes por sumarse a esta propuesta. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.